Amado hermano, que Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Ha comenzado el frío y en el tiempo de frío muchas veces se ve el discipulado de la iglesia, ¿verdad? En el tiempo de frío es cuando la iglesia de repente dice: híjoles, hoy como sea Dios está en todas partes, me voy a poner a un lado de la chimenea a ver si me habla, a ver si como a Moisés le habló, ¿verdad? A través de una zarza. Quiero hablarle, hermano, con la ayuda del Señor, de este tema al cual le pusimos por título La Pascua Tardía. Mire que estaba en la mañana y en el transcurso de esta semana preguntándole al Señor qué trabajaríamos en esta noche, y Él me llevaba a una parte de la Biblia, la cual acabamos de leer, donde Ezequías, rey de Judá, empieza a tomar el poder del pueblo. Dice la Biblia que cuando él toma el poder, cuando él sube al trono, él hereda un reino devastado. Él hereda un reino en idolatría. Él hereda un reino, amado hermano, en desolación. Hay cautivos en Asiria. Ya habían cautivado a parte del pueblo de Judá a razón de la desobediencia que el pueblo había desarrollado delante de los ojos de Dios. Este hombre Ezequías, hermano, era contemporáneo de profetas como Isaías, como Oseas, como Miqueas. Y en estos libros usted puede mirar lo que el pueblo de Judá está pasando, lo que el pueblo de Israel está pasando. Y Ezequías, amado hermano, se da a conocer en la Biblia, o se da a conocer en su tiempo más que nada, porque él viene como un reformador. Él viene como una persona, como un rey, donde trata de cambiarle la dirección al pueblo. El pueblo iba en la idolatría. El pueblo iba en la desobediencia. El pueblo ya había perdido la costumbre de adorar al pueblo al Dios de Israel. El pueblo ya estaba, hermano, en una situación donde Dios estaba, por decirlo de una manera, estaba en conflicto con su pueblo. Dice la palabra del Señor que a este hombre, estoy tratando de darle un poco de contexto a Segunda de Crónicas. Dice la Biblia que este hombre, hermano, era un hombre militarmente inteligente, era un hombre que compuso salmos. Es el autor, dicen algunos, del Salmo 119, dicen algunos comentarios, ¿verdad? Entre otras cosas, pero por lo cual se da a conocer él es por el celo que siente por la casa del Señor. Él se da a conocer por el celo que siente por la casa del Señor. Porque él, cuando miraba al pueblo ir en desobediencia, él no podía, amado hermano, pasarlo por alto, si se pudiera decir. Cuando él miraba el pecado de la nación, él se levantaba y decía: esto no puede continuar así. Ustedes quieren que Dios esté con nosotros, ustedes tienen que ponerse de parte de Dios y empezar a caminar conforme a lo que él está hablando. Dice, hermano, la Biblia, en el capítulo 29 de Segunda de Crónicas, dice que lo primero que él hizo a los 25 años de edad, cuando tomó el reinado, lo primero que hizo fue reparar el templo. Déjenme hablarle de Segunda de Crónicas, capítulo 29. Todo el capítulo de Segunda de Crónicas 29 voy a estárselo parafraseando para que no lo lea usted conmigo, pero lo puede leer llegando a su casa. Amén. Lo primero que él hace, hermano, es abrir de nuevo el templo, porque dice que el templo estaba cerrado. No había un lugar donde la gente se pudiera acercar y adorar. No había un lugar donde la gente pudiera acercarse y ofrecer ofrenda, sacrificio al Dios de Israel. Hoy en la mañana pasaba por la avenida que sale a la salida 31 donde yo vivo, y miraba una iglesia que estaba en venta. Detrás de donde le cortan el cabello a los perros, les cortan las uñas, enfrente del Subway hay una iglesia, y la pusieron en venta. Y yo dije: Dios mío, voy a ir a ver. Y fui a ver y miraba un letrero, hermano, que me entristeció, porque decía: ya no habrá cultos en este lugar.
Se cerró la iglesia. ¿Por qué se cerró? No lo sé. Probablemente las finanzas, probablemente la gente estaba tan dura que no quiso buscar al Señor. Probablemente el pastor decidió abandonar, qué sé yo. El caso es que la iglesia hoy está cerrada y la están vendiendo. Entonces decía el letrero, no habrá cultos más en este lugar. Y esto hasta cierto punto me entristeció el corazón, porque ¿dónde la gente ahora va a poder reunirse? Alguien va a comprar ese lugar. Alguien, ojalá y Dios quiera y siga continuando como iglesia. Pero si no, probablemente un negocio, probablemente tiran el edificio, construyen algo más, qué sé yo. Algo similar está pasando en el capítulo 29 de Segunda de Crónicas. El templo estaba cerrado. El templo estaba cerrado y el pueblo de Israel se estaba yendo en decadencia espiritual. Hermano, si viniendo al templo nos cuesta trabajo guardarnos para el Señor. Yo no sé a usted, pero a mí me cuesta mucho trabajo. A mí me cuesta mucho trabajo, hermano, de repente vivir una vida conforme a lo que el Señor nos enseña. En ocasiones es difícil, hermano, estando 3 veces a la semana en el culto. En ocasiones es tan difícil, hermano, que por ahí alguien pueda decir, pastor, yo caí en tentación. Levántate y continúa. El pueblo de Israel está pasando por la misma situación. El templo estaba cerrado. Y dice la Biblia que cuando Ezequías toma el poder a sus 25 años, lo primero que hace es abrir el templo. Lo primero que hace es reparar el templo. Lo primero que hace es decir, esta casa estuvo cerrada, esta casa no había adoración, en esta casa no se enseñaban las leyes de Jehová, en esta casa no había sacrificio por el pecado, en esta casa no había cómo reconciliarnos con Dios, pero de hoy en adelante, bajo este reinado, va a haber una casa donde el pueblo pueda venir, pedir perdón y llegar a una reconciliación con Dios. Hermano, el templo puede representar la vida de cada uno de nosotros que ha estado cerrada o que estuvo cerrada por mucho tiempo. ¿Por qué? Por cualquier razón. Pero dice la Biblia que Ezequías sube al trono y lo primero que hace es mandar reparar la casa del Señor. Porque si no hay lugar de adoración, si no hay lugar donde presentar sacrificio a Dios, hermano, espiritualmente estamos perdidos. Si no hay un lugar donde usted pueda venir y adorar y presentar súplica y ser instruido en la palabra, si no hay un lugar donde usted pueda recibir ministración espiritual, hermano, estamos perdidos. Entonces dice la Biblia que enseguida dice que reunió a los sacerdotes y a los levitas. Y dice que les pidió por favor, amado hermano, mire qué terrible. Les pidió por favor que no fueran tan negligentes. ¿Qué quiere decir negligente, pastor? Una persona que sabe que tiene que hacer algo, pero que no lo hace. Una persona que sabe, por ejemplo, que tiene que ir a trabajar y no va, es una persona negligente. Una persona que deja para mañana lo que puede hacer hoy. Una persona que dice, la casa está muy sucia, mañana la limpio, tengo que lavar mi ropa, mañana lo hago. Una persona negligente es que le resta valor a las cosas y decide posponer hacerlas. Dice la Biblia, amado hermano, que el rey Ezequías, después de mandar edificar la casa del Señor, dice que se reúne con los sacerdotes y se reúne con los levitas. ¿Por qué? Porque ellos estaban encargados de la casa del Señor. Hermano, si en esta casa no hay liderazgo, si en esta casa no hay sacerdocio, la gente puede venir. Si en esta casa no hubiera un sacerdote o sacerdotes, dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes. ¿Cuántos dicen amén? Todos, no nada más el que predica. Todos somos reyes y sacerdotes o llamados a ser reyes y sacerdotes. Pero cuando en la casa del Señor no hay sacerdocio, no hay esa tribu que se consagró para trabajar. Mire cómo es esto. Los levitas eran los que se encargaban de trabajar en el templo. Los levitas eran los que movían
el tabernáculo, los levitas eran los que hacían la limpieza, los levitas eran los que recibían las ofrendas, los levitas hacían el trabajo logístico en la iglesia. Y los sacerdotes eran los que se presentaban entre Dios y el pueblo con una ofrenda. Eran los que el pueblo traía la ofrenda, los levitas lo tomaban, lo degollaban, pero el sacerdote se encargaba de presentarlo delante del Señor. Dos oficios completamente diferentes. ¿Un levita podía llegar a ser sacerdote? Definitivamente sí. Podía subir o podía tomar un sacerdocio de la misma manera. Pero me llama la atención que Ezequías, hermano, el pueblo está en decadencia porque la casa del Señor estaba cerrada. No había un lugar donde adorar. No había un lugar donde ministrarse. No había un lugar donde pudieran recibir alimento espiritual. Entonces la manda a reparar, manda a limpiarla, les habla a los sacerdotes, les habla a los levitas y les dicen: ¿saben qué, muchachos? Tenemos que hacer algo. El pueblo está en decadencia. Hay decadencia moral, hay decadencia espiritual, hay violencia. Déjeme ponerle salsa a esto. Hay drogadicción, hay homosexualismo, hay alcoholismo, pero no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Tenemos que hacer algo. ¿Qué nos recomiendas, Ezequías? Vamos a limpiar la casa de Jehová. Vamos a comenzar por el lugar que ha estado olvidado por muchos años. Dice la Biblia que durante el tiempo de los jueces y durante el tiempo de los reyes no se celebraba la Pascua. ¿Y por qué no se celebraba la Pascua? Porque el pueblo estaba en decadencia espiritual. Cuando, hermano, la Pascua, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué significa para usted la Pascua? ¿Cómo celebra usted la Pascua? Pues déjeme. A través de la cena del Señor, ¿verdad? Dice que el pueblo ya no celebraba la cena del Señor. ¿Por qué? Porque había pasado el tiempo de los jueces. ¿Y qué pasó en el tiempo de los jueces? La gente vivía como ellos creían que agradaban a Dios. ¿Y qué pasó en el tiempo de los reyes? Bueno, se levantaba un rey, se levantaba otro rey, y la mayoría de los reyes caía en idolatría, hermano. Llevaba al pueblo a hacer lo que el pueblo quería que hicieran. Esto es terrible, hermano, cuando el que está encargado de una nación está supuesto a escuchar de parte de Dios y de hacer lo que Dios quiere que se haga. Es terrible cuando no lo hace. Cuando el rey o cuando un presidente empieza a hacer lo que el pueblo quiere, empiezan los problemas, hermano. En la iglesia o en el tiempo del Señor, el Señor levantaba reyes, pero el rey terminaba haciendo lo que el pueblo quería que hicieran. Haznos altares en lugares altos, ok. Permítenos adorar a Baal, y lo hacían. Y esto es terrible, hermano. Y dice la Biblia entonces que Ezequías manda hablarle a los sacerdotes. ¿Para qué? Porque si ahora había un lugar donde adorar a Dios, donde ser ministrados, tenía que haber sacerdotes y tenía que haber levitas. ¿Por qué? Porque si hay templo, tiene que haber quien sirva en el templo. Tiene que haber quien esté encargado, amado hermano, de todo lo que se hace en la casa del Señor. Ahora, después de haber dado todo esto, hermano, yo quiero hablarle de lo que hablábamos en el capítulo 30 de Segunda de Crónicas. Dice la Biblia, hermano, que el rey manda una carta, manda un correo, dice la versión que acabamos de leer. Dice que manda un correo y les dice a toda la nación que se preparen para celebrar la Pascua. Algo que se me olvidaba decirle antes de entrar a esto, es que después de que limpia la casa, después de que manda hablar a los sacerdotes, dice la Biblia en 2 de Crónicas, capítulo 29, que también restauró la adoración. Es que, hermano, si hay un templo y no hay adoración, ¿qué hay entonces? Usted y yo somos parte de los que hacemos que en este lugar haya adoración. Y dice 2 de Crónicas, capítulo 29, verso 16, dice: entraron los sacerdotes al interior de la casa, esto es en relación a cuando la estaban limpiando, y sacaron al atrio de la casa del Señor
todas las cosas inmundas que hallaron en el templo. Entonces los levitas las recogieron y las llevaron afuera al torrente de Cedrón. Ahora mire esto. En 2 de Crónicas, capítulo 29, verso 25, ya cuando limpiaron la casa del Señor, dice de la siguiente manera: luego situó a los levitas en la casa del Señor con címbalos. ¿Está leyendo conmigo? Con arpas. ¿Con qué más? Con liras. Dice, conforme al mandamiento de David y de Gad, el vidente del rey, y del profeta Natán, porque el mandamiento procedía del Señor por medio de sus profetas. Dice el verso 26, y los levitas se colocaron con los instrumentos musicales de David y los sacerdotes con trompetas. Mire esto, hermano, esto es importante. Déjeme decirle de esto, porque después de que mandan limpiar la casa, después de que mandan al sacerdocio santificarse, enseguida lo que sucede es que le hablan a los cantores, es que le hablan a los que tocaban instrumentos, es que le hablan a aquellos que iban a ministrar alabanza. Hay una casa, hay sacerdocio, pero también hay personas encargadas de ministrar la alabanza. Ahora, cuando yo estaba viendo esto, hermano, me llamaba la atención que dice el verso 25 de 2 de Crónicas 29, que dice que los situó según el mandamiento de David. Entonces yo me puse a curiosear en la Biblia o a preguntar por ahí cuál era ese mandamiento. Porque los levitas tenían que ministrar, había mandamiento para el sacerdocio. Los sacerdotes tenían que ministrar de una manera, tenían que vestirse con un pectoral, vestirse de lino, tenían que tener las piedritas, tenían que tener la tiara, tenían que ministrar de una manera tal como estaba escrita ahí. Los levitas de la misma manera. Y los cantores, dice ahí, conforme al mandamiento de David. Esto me llamó la atención, hermano, porque yo dije, bueno, entonces todos los que ministramos en la casa del Señor lo hacemos conforme a un mandamiento. Vaya por favor a 1 de Crónicas, capítulo 25, verso 1. Mire el mandamiento que David dio a los cantores. 1 de Crónicas, capítulo 25, verso 1. Dice la palabra del Señor de esta manera. ¿Lo tenemos? Dice la Biblia así. Además, 1 de Crónicas 25:1. Además, David y los comandantes del ejército separaron para el servicio a algunos de los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, que habían de profetizar con liras. Mira, hermanos, que esto es bien hermoso. El que ministra, hermano, el que ministra alabanza, en parte ministra alabanza y en parte está profetizando. Por eso es que yo les digo siempre, esto no es solo para los de la alabanza, porque nosotros desde allá abajo también ministramos alabanza. Esto hermano, yo se lo converso a usted siempre de esta manera. Cuando usted está alabando, cuando usted está cantando, hermano, el Espíritu del Señor viene y de repente usted se mira profetizando. Dice la Biblia allí que el mandamiento de David a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, era que habían de profetizar con liras. Esto es importante, ¿sabe por qué? Porque me habla de un mandamiento específico para que los que ministran alabanza sepan que se profetiza. ¿Cómo se profetiza, iglesia? ¿Cómo se profetiza? ¿Cómo? Hablando. ¿Se profetiza? ¿Cómo? Hablando. ¿Y si los instrumentos están a todo volumen? No se escucha. Entonces dice 1 de Crónicas 25, y David
a los que separó para este trabajo, que eran los hijos de Asaf, los hijos de Emán, los hijos de Jedutum, dice que les dijo que iban a profetizar tocando sus instrumentos. Pero yo me ponía a pensar en esto y decía, bueno, si ellos van a profetizar, ¿a quién le iban a profetizar? ¿Para quién iba a ser esa palabra profética? Para el pueblo. El mandamiento era, ¿sabes qué? Hijo de Asaf, hijo de Emán, hijo de Jedutum, cuando tú te pongas a ministrar alabanza, cuando tú estés tocando tus instrumentos, sabe que yo te voy a usar, Dios te va a usar para profetizarle al pueblo. Eso me da la sensación, perdóneme, nadie se vaya a enojar, eso me da la sensación de que no podemos estar solamente tocando y nada de cantando. Pastor, eso es para los de la alabanza de ahí arriba. Sí, pero también para usted. Porque usted no puede tampoco estar ahí abajo, nada más como escuchando el hermoso canto de los de aquí arriba. Dice que les dijo que habían de profetizar con liras, con arpas y címbalos. Es decir, que iban a ministrar alabanza en el templo, iban a ministrar alabanza al Señor, pero que el propósito de eso era que ellos profetizaran. Hermano, yo esto lo digo siempre. Cuando uno profetiza, dice Pablo en Corintios, dice que profetiza para exhortar, para edificar y para consolar. Esa es la profecía que emerge de la alabanza. No estamos hablando del oficio profético. Pastor, hoy es día de familia. Espéreme, calma. No se puede, hermano, cuando David da el mandamiento, porque dice segunda de Crónicas 30, lo que acabábamos de leer, dice segunda de Crónicas que se les dijo que ministraran, 29, perdón, que ministraran conforme al mandamiento que les había dado David. Es decir, no les dieron los instrumentos, no les dieron los cantos y dijeron, ay, ahora ustedes hagan lo que quieran. No, había un mandamiento y el mandamiento decía, mientras ustedes tocan, van a profetizar. Es decir, que el bajo puede tener volumen, pero no más volumen que tu voz. Es decir, que las guitarras pueden tener volumen, pero no más volumen que tu voz. Es decir, que puedes tocar, pero el propósito no es solo tocar, sino profetizar. Porque en la profecía, hermano, está la consolación, está la exhortación y está la edificación. Si nosotros no ministramos como el mandamiento que se dio en Primera de Crónicas 25 a los cantores, solo subimos o solo estamos, hermano, tocando o cantando una alabanza sin beneficio. ¿Me sigue? Ahora mire, dice ahí, habían de ¿cuántos van a cantar ahora de aquí en adelante? Amén. Ah, bueno. Acuérdense que hoy hay Santa Cena, no se puede enojar conmigo. Y si se enoja conmigo, pues le va a tener que pedir el perdón al Señor. Dice que habían de profetizar con liras, arpas, címbalos y el número de estos conforme a su servicio. Fue de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela. Mira qué lindo este nombre, si alguien tiene un bebé le puede poner Azarela. Los hijos de Asaf estaban bajo la dirección de Asaf. Los hijos de Asaf estaban bajo la dirección de ¿quién? ¿Quién? ¿Y quién era Asaf de ellos? Vuelvo a leerlo. Los hijos de Asaf estaban bajo la dirección de Asaf. ¿Quiénes iban a estar bajo la dirección de Asaf? Sus hijos. Esto me habla de que Asaf iba a estar como padre supervisando lo que sus hijos hicieran. Hermano, ¿usted supervisa lo que su hijo hace? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque si no supervisa lo que su hijo hace, de repente su hijo va a andar haciendo cosas que no debe de hacer. Y cuando le llegue con los ojos rojos como de conejo a la casa, no vaya a pensar que viene en el fuego del Espíritu Santo. Bajo la dirección de Asaf estaban los hijos de Asaf.
Mire que no dice bajo la dirección del pastor o del profeta Gad o del profeta Natán. Bajo la dirección de Asaf estaban los hijos de Asaf. Hoy le voy a quitar un poquito de trabajo a los ujieres. Bajo la dirección de los padres están sus hijos. No, pastor, por eso tenemos ujieres. ¡Qué bueno! Y qué bendición. Pero bajo la dirección de Asaf están los hijos de Asaf. No dice bajo la dirección de Asaf están los hijos de Gemán o Jedutum. Bajo los hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf están los hijos de Asaf. Continúo. Que profetizaban bajo la dirección del rey. Dice más adelante. Verso 6. Me voy a brincar hasta el 6. Todos estos, ¿quiénes son todos estos? Los hijos de Asaf, de Gemán y de Jedutum. ¿Qué iban a hacer ellos? Iban a profetizar y iban a dejarse guiar, profetizando, dando gracias y alabando al Señor. El verso 6 dice, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre para cantar en la casa del Señor con címbalos, con arpas y con liras para el servicio de la casa de Dios. Y mire esto. Pero Asaf, Jedutum y Gemán estaban bajo la dirección ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? El rey. Del rey. Pastor, ¿qué me quiere querer insinuar? Que también los que supervisaban a otros eran supervisados. Esto me habla, hermano, de sujeción. Esto me habla de que, ok, yo tengo mi pastor. ¿Cuántos saben que yo tengo mi pastor? Y si mi pastor me dice no, aunque yo diga sí. Eso me habla de que mientras aquí ministran, ya se me quitó el título y ni me dijo usted. Mientras aquí ministran, hay alguien que los está supervisando. Y mientras aquí están ministrando, quien está supervisando no puede decir, ay, que hagan lo que quieran, como sea, son hijos de Dios. No, tiene que haber supervisión. Pastor, esto no me agrada. Hermano, ahí está en la Biblia. A los hijos de Asaf los supervisa Asaf. Pero a Asaf, ¿quién los supervisa? El rey. Por eso es que yo a veces voy y digo, hermanita, querida, que dice que siempre la regaño, ¿verdad? Esto no se puede hacer. Esto se tiene que hacer. Porque aunque tenemos un ministerio de alabanza, hermanos, diga conmigo, no me voy a enojar. Tenemos un ministerio de alabanza hermoso, pero si los dejamos que ellos hagan lo que quieran, hermano, donde no hay autoridad, el pueblo se desenfrena. Si los dejamos que hagan lo que quieran y que canten lo que quieran, usted va a salir, hermano, bien ministrado. Porque se ministra. De aquí está dando. Pastor, hoy se le está tirando a los de la alabanza. Nomás no, espérese, todavía no termino. Por eso es que hay un líder. Acá hablábamos hace tiempo de las cabezas, ¿verdad? ¿Cuántas cabezas tiene la bestia? La bestia de Apocalipsis. ¿Cuál bestia, pastor? La bestia de Apocalipsis, bueno, la Biblia dice que tiene 2 cabezas. Ahora, por ahí va. Entonces tiene 2 cabezas. Cuando hay más de una cabeza, hermano, ¿a quién le hacen caso? Si en el hogar la orden del padre, la madre dice, no, tú no te preocupes, no le hagas caso a este señor, hazlo así. ¿Qué va a pasar? Hermano, los hijos van a decir, ¿y a quién le hago caso? ¿A quien me convenga? Por eso es que en lo espiritual también hay una cabeza. Aquí hay una cabeza. Y la cabeza es la que está encargada de ministrar, enseñar, dar dirección.
Y mientras ellos están creciendo en esto, están tocando, están profetizando, están alabando, están ministrando a Dios y Dios se empieza a mover, Dios se empieza a glorificar. Dice la Biblia que con la alabanza del pueblo la casa se llenó de una gloria terrible y ya los sacerdotes no pudieron ministrar. Pero había alguien supervisando. A los hijos de Asaf los supervisa Asaf, pero Asaf los supervisa el rey. Así que hermano, hermana Asaf, hay alguien quien lo supervisa. Y el hermano Asaf también lo supervisa a alguien. Esto me habla, hermano, de estar bajo autoridad. Usted se recuerda cuando vino el siervo, este centurión, y dijo: Señor, tengo a mi siervo enfermo. ¿Qué vio el Señor ahí? Vio fe, pero también vio sujeción. Y dijo: no, yo soy un hombre también bajo autoridad. También soy un hombre que tiene autoridad y dice: ve y van. Pero a mí también me dicen: ve y voy. Entonces cuando Jesús ve a este hombre, hermano, era un centurión romano. No podía ir porque las costumbres judías lo iban a catalogar como inmundo, como impuro. Se contaminaba si entraba ahí adentro de la casa de ese hombre. Por eso es que la sirofenicia le dijo: no puedo. Pero ¿qué vio ahí? Vio fe y vio sugestión. Dijo: no, yo voy. No es necesario, solo di la palabra. Si tú me das una palabra hoy, yo sé que esa palabra tiene autoridad y por esa palabra mi siervo va a ser sano. Ahora, dice aquí entonces que Segunda de Crónicas 29 dice que cuando Ezequías restauró la casa, reparó la casa, limpió la casa, habló con los sacerdotes y con los levitas y les dijo: vamos a empezar a trabajar en esto. El pueblo está en decadencia, vamos a levantar a la nación. Entonces se dispuso también a trabajar con la alabanza. Y dice mi Biblia, hermano, que lo hizo bajo el mandamiento de David, verso 25 de Segunda de Crónicas 29. Lo hizo conforme al mandamiento de David y de Gad, el vidente del rey, y del profeta Natán, porque este mandamiento procedía de el Señor. Este mandamiento procedía. Mire qué lindo Ezequías. Ezequías sabía que para que la casa del Señor volviera a trabajar, tenían que hacerse las cosas como el Señor quería que se hicieran, hermano. Continúo, porque ya voy llegando a donde quiero llegar. Entonces, dice la Biblia en Segunda de Crónicas 39 que el rey Ezequías manda un comunicado y dice: vengan todos, no sean duros, vamos a celebrar la Pascua al Señor. Miren que hace tiempo no se celebraba. Miren que hace tiempo no había quien nos diera dirección. Miren que el Señor ha estado molesto y entregó en cautiverio a sus hijos, a sus padres. Miren que el Señor, pero ya restauramos la casa. Mire qué es esto, ya creímos en Jesús. Jesús ya está trabajando en nosotros. Ya se restauró el sacerdocio. Ya sirvo en la iglesia. Qué lindo. Ya se restauró la alabanza. Gloria a Dios. Ya alabo al Señor. Mira qué lindo. No es solo creer, no es solo servir, también hay que tener adoración en nuestra casa. Ya sirvo, ya adoro al Señor. ¿Cómo adoras? Como quiero adorar, pastor. No, tiene que ser conforme al mandamiento de David. Ahora, como ya hago todo esto, ahora el rey Ezequías dice: ahora vamos a celebrar la Pascua. ¿Por qué la Pascua? Porque la Pascua representaba un pacto. Porque la Pascua representaba cuando Dios sacó al pueblo de Israel de ese cautiverio. Cuando le dijo: ya de aquí en adelante, mañana ustedes van a salir de este lugar y ya no van a ser más esclavos de Egipto. Dice que les dijo que celebraran la Pascua y que la sangre en el dintel de la puerta, usted lo sabe, y al otro día salieron las huestes de Jehová de Egipto con Israel y con muchos gentiles. Ahora, ¿por qué Ezequías está diciendo: bueno, vamos a celebrar la Pascua? Porque es un pacto. Dios no se olvida de su pacto.
Pero me llama la atención, hermano, que si usted regresa a Segunda de Crónicas, capítulo 29, voy a mover algo aquí para darle la cita correcta. ¿Dónde está mi Biblia? Santo Dios, ya no tengo Biblia. Aquí está mi Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Vamos a ver. Porque dice ahí, hermano, que Ezequías se puso de acuerdo con toda la asamblea para celebrar la Pascua en el mes segundo. Ojalá y lo pueda encontrar. Aún cerraron las puertas. Está en el 30. Ok. 30, Segunda de Crónicas 32. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes, ¿lo tiene? Y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua. ¿Cuándo? Espérame, voy a hacer algo acá. Ahí, le vamos a poner freeze para que ya no se quede. ¿Cuándo celebraron la Pascua? Pero no se celebraba en el mes primero, usted. Éxodo capítulo 12 dice que se celebraba en el mes primero. ¿Cuál era el mes primero? Hermanos, ya le enseñé los nombres de los meses en hebreo, hermano. Ese era el de... Ándale, exacto. El mes primero era el mes de Nisan. Y en el mes... pastor, yo iba a decir en el mes de Toyota. No, cálmese, no es Toyota, Nisan. En el mes de Nisan se celebraba la Pascua. Y dice la Biblia que había especificación del día y del mes. Pero Ezequías dice, Segunda de Crónicas, verso 32, dice: y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación para celebrar la Pascua en el mes segundo. Mire esto. Porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados ni en el pueblo, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud. Entonces, esto me llamó la atención. ¿Sabe por qué? Porque Ezequías cambia la fecha de la Pascua y lo hace un mes después. ¿Sabe por qué la hizo un mes después? Porque dice la Biblia en Números capítulo 9, versos 10 al 13, se lo parafraseo, dice que había un grupo de hombres que se acercaron a Moisés y le dijeron: nosotros queremos celebrar la Pascua, pero estamos impuros. Vaya por favor a Números capítulo 9. Números capítulo 9, 10 al 13. Porque quiero que usted mire esto con sus ojitos, hermano. Números capítulo 9. ¿Lo tiene? Mire esto. Números capítulo 9 del 10 al 13. Dice: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto, o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. Verso 11. ¿Cuándo? Entonces había una orden o había una acepción a la fecha. Había personas, hermano, que no podían celebrar la Pascua en el mes primero. Y no la podían celebrar porque andaban lejos. Y como andaban lejos, no les dio tiempo de regresar y purificarse. Y cuando llegaron, dice el contexto de Números 9, cuando llegaron le dijeron a Moisés: Moisés, nosotros queremos también celebrar la Pascua, somos hijos, somos parte del pueblo, pero ritualmente estamos sucios, estamos impuros, no nos dio tiempo de santificarnos. Entonces Moisés le dijo: no, si no están limpios no pueden participar. Hermano, ¿cuántos limpios hay aquí en este lugar? Gloria a Dios, gloria a Dios, ¿verdad? Porque estamos siendo limpiados por el Señor. Pero déjame le pregunto, ¿no se echó una su mentirita hoy? ¿No tuvo hoy un su mal pensamiento?
¿No tuvo hoy su deseo de estrangular a alguien? Sí, no mienta, yo sé que sí. Entonces, ritualmente usted y yo estábamos impuros, no podíamos celebrar la Santa Cena. No podíamos. Por eso cuando Pablo en Corintios habla acerca de la cena del Señor, él dice, yo no puedo detener a nadie, pero usted se puede escudriñar. Por eso es que Pablo, la Biblia enseña a Jesús en la Santa Cena, hermano, tenía a Judas a la par y no le dijo, no puedes celebrar conmigo la Santa Cena. Por eso es que Jesús tenía a Pedro que lo iba a negar y no le dijo, no, Pedro, no puedes celebrar porque ya te vi que tienes un corazón impuro. No, porque la Biblia dice que los que no se habían podido purificar a causa de que andaban de viaje o algo, podían llegar y tomar la Santa Cena. Podían tomar la comunión, ¿cuándo? Un mes después. Ahora, cuando Ezequías ve esto, hermano, él sabe y dice, bueno, no habíamos podido celebrar la Santa Cena, no habíamos podido tener comunión. ¿Por qué? Porque estábamos impuros, todo el pueblo estábamos impuros, estábamos en idolatría, estábamos en pecado, mucha quebradita, mucho pasito duranguense, mucho rock and roll, mucho lo que sea, pero estábamos impuros, no podíamos. ¿Por qué? Porque no había casa. Ok, ya se restauró la casa, ¿qué más? Ya se restauró el sacerdocio, qué lindo, ya hay alabanza, gloria a Dios. Ahora vamos a celebrar la Pascua, pero calma, hay un detalle. Tenemos que esperar hasta el otro mes, porque si lo hacemos ahorita, el Señor nos va a mirar impuros. Entonces el pueblo se empezó a purificar, hermano. Entonces dice la Biblia allí en 2 de Crónicas 30 que el rey mandó correos electrónicos por todo el internet, por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, por el USPS también, correos electrónicos por todos lados, y dijo, hey nación, pueblo de Israel, monte de Sion, vamos a celebrar la Pascua. ¿Por qué? Porque ya hay casa, ya hay sacerdocio, ya hay alabanza, ya hay purificación en esta casa. Podemos celebrarla ahora, vamos a celebrarla. Es una Pascua tardía, si usted quiere, pero tiene los mismos beneficios que la Pascua del mes pasado. Tiene los mismos beneficios. Entonces el verso 9 del capítulo 30 dice, porque si os volvéis al Señor, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán compasión delante de los que los llevaron cautivos. ¿Sí está conmigo ahí? Mire esto. Quiere decir, hermano, que ahí en 2 de Crónicas, capítulo 30, después de que Ezequías les manda la invitación a participar de la cena del Señor, a participar de la Pascua, él les dice, es que si ustedes lo hacen, aquellos que están en cautiverio, Dios va a tener misericordia de ellos. Hermano, cuando yo me topé con esto hace un rato, dije, Señor, quiere decir que mientras yo estoy participando de la cena del Señor, los que están allá están siendo alcanzados por el Señor. Quiere decir que mientras yo estoy participando del Cordero, de la Santa Cena, de la sangre, del vino, mientras yo estoy participando de esto, allá está el Señor teniendo clemencia y misericordia de aquellos que por alguna otra razón no pudiera tener, amado hermano. Quiere decir, por eso Ezequiel dice, toda la nación venga, todos participen. ¿Por qué? Porque mientras ustedes hacen eso, Dios va a tener misericordia de los que están en Asiria. Dios va a volverse a ellos, Dios los va, hermano, y los va a traer, dice ahí, de regreso a esta tierra. Por eso es que, hermano, nadie se puede perder de la Santa Cena. Pastor, estoy inmundo, qué bueno, estamos en el segundo mes. Pastor, arrepiéntase. Pastor, gloria a Dios, está la oportunidad de arreglarse con Dios, tomar la Santa Cena y comenzar de nuevo. Pastor, tiene la oportunidad no solo tú, sino tu familia allá afuera. Mientras tú la tomas, hay alguien que está siendo beneficiado allá. Por
Por eso Pablo le decía, hermano, en Corintios, primero a los Corintios 7, a la mujer que estaba en yugo desigual, le decía, no lo dejes, porque mientras tú estás perseverando, Él se está santificando. Mientras tú comes Santa Cena, allá el Señor le está mostrando su misericordia. Mientras tú estás de rodillas, allá el Señor le está extendiendo su mano de clemencia. Mientras tú estás en este lugar, Dios está mostrando su misericordia a aquellos hermanos por quienes nosotros estamos orando. Por eso dice ahí, si ustedes se vuelven a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos. Ahora déjenme hablarle del contexto. Yo sé que tengo que terminar, Padre, perdóname. Dije voy a predicar 30 minutos el día de hoy, pero usted no me deja. Dice la Biblia, 2 de Crónicas 30, porque tengo que cerrar, hermano. Dice la Biblia, 2 de Crónicas 30, todo el capítulo, que el resultado, oiga esto, el resultado de participar de la Pascua, el resultado de que hubiera casa, el resultado de que hubiera sacerdocio, el resultado de que la alabanza se manejara conforme al mandamiento de David, el resultado de que ahora hubiera un pueblo que se estaba santificando y participando del Señor, el resultado era que cuando ellos salieron de la Pascua, ellos empezaron a quebrar todas las imágenes de Acera, todas las imágenes de Baal, todo aquello que estaba en contra de la voluntad de Dios. La cena, hermano, esto es lindo, la cena del Señor ocasionó que en su corazón hubiese arrepentimiento y dijera, no, yo participé de la cena del Señor, ¿cómo puedo seguir cantando las de Paquita, la del barrio, Señor? No, yo ya participé de la cena del Señor, ¿cómo puedo seguir echándome mis... No, Señor, yo ya participé, ¿cómo puedo? Hay algo que pasa mientras estás comiendo la cena del Señor. Hay algo que sucede mientras tú estás participando de la cena del Señor. ¿Sabes qué sucede? Dice que es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo entra. Y el vino, la sangre entra a nosotros. ¿Y sabe qué pasa? Te está cambiando tu naturaleza. Te está llevando a ser una persona diferente. Te está transformando en una persona diferente. Y a la vez está mostrando misericordia por los tuyos. Y dice la Biblia que cuando ellos salieron, el rey puso el ejemplo. Había una serpiente que el pueblo de Israel adoraba. Esa serpiente que se levantó en el desierto y que todo aquel que volteara a verla iba a ser sano. Esa serpiente el pueblo ahora la adoraba. ¡Qué terrible! Lo que el Señor usó para bendecirlos, hoy el pueblo lo está adorando. Es como cuando usted es de bendición para la gente. Diga conmigo, yo soy de bendición. Pero después esa gente lo pone en un altar y lo empieza a adorar. Pastor, aquí no se ve eso, ni se va a ver en el nombre de Jesús. La foto de su pastor ahí en la sala, con 3 veladoras. San Eliseo, a ti te pido. No, hermano, mango, o sea, no me pidas nada, yo no le puedo dar nada. Lo que Dios usó en el desierto para que le fuera de bendición al pueblo, hoy lo estaban adorando. ¿Y qué hizo Ezequías? Después de la Pascua, diga conmigo después. Después de la Pascua, Ezequías empezó a derribar altares. Empezó a derribar lo que a Dios no le agradaba. Empezó a derribar todo aquello que representaba que iba en contra de la voluntad de Dios. Y el pueblo también. ¿Sabe qué me habla de esto? Que la Pascua, la cena del Señor, nos lleva a aborrecer lo que antes hacíamos. Cuando usted y yo tomamos la Pascua, hermano, la cena del Señor, algo sucede. Y me gustó esto, lo quería yo enfocar en lo familiar. ¿Sabe por qué me gustó? Porque mientras el padre está acá, los hijos allá están teniendo misericordia. Mientras la madre está acá, los hijos están allá teniendo misericordia. Mientras los hijos están acá, los padres están allá, los hermanos están allá participando de la misericordia del Señor. Por eso yo decía, Señor, como iglesia nos conviene a todos celebrar la Pascua. Celebrar la cena del Señor. Pastor, es que yo no quiero celebrarla por
respeto tu decisión, pero si tú la tomas vas a recibir beneficios de parte de Dios, pastor. Pero es que Pablo dijo que si alguno la toma de una manera inapropiada, muerte acarrea para sí. Sí, por eso es que en Ezequías, después de la Pascua, ya no siguieron haciendo lo que antes hacían. No quiere decir tomo la Pascua y mañana, como hoy hubo poco vino, mañana completo. O como aquí me dieron poquito vino, saliendo paso por el resto. No. Quiere decir que hoy participo de la comunión con el Señor, pero ya no sigo haciendo lo que antes hacía. Por eso Pablo decía, si alguno toma la cena de una manera injusta, de una manera inapropiada, de una manera no reverente, si alguien lo toma, juicio acarrea para sí. Pero la Pascua que vemos aquí en Ezequías, en Segunda de Crónicas, hermano, es una Pascua que llevó al pueblo a cambiar su manera de pensar. Era un pueblo ido en la idolatría, era un pueblo que vivía conforme a lo que ellos querían. Era un pueblo que le había dado al Señor la espalda. Pero cuando hubo restauración, vengan, vamos a participar de la Pascua. ¿Para qué? Para que eso ocasione un cambio en tu mente, para que eso ocasione un cambio en tu corazón, para que eso vaya dándote la imagen del que te estás comiendo. Hermano, de repente usted va a tener cara de cordero. Esa cara de diablito, ay padre, esa cara de diablito enojón ya no la va a tener. Ahora va a tener la cara de aquel que lo está tallando. No dice la Biblia pues que quiere tallarnos para que tengamos su imagen. Es eso. Entonces, hermano, yo quiero cerrar, Padre, ayúdame a cerrar, por favor. Yo quiero cerrar esta Pascua tardía, esta Pascua del mes segundo, esta segunda oportunidad que Dios está dando. La está dando, ¿sabes para qué? Para que te restaures tú y para que se restauren los que están allá. Era parte de lo que Dios había, era como la acepción a la regla. Señor, estoy completamente inmundo y la Biblia dice que tú no oyes al pecador. Señor, yo pequé demasiado y la Biblia dice que tú no oyes al pecador. Hay una acepción a la regla. Porque cuando hay arrepentimiento, los ojos del Señor están, los oídos del Señor están donde tú estás. Pastor, yo no me podía acercar a la presencia del Señor, yo tampoco. Pero como hubo una acepción y el Señor dijo, bueno, porque no se pueden acercar ustedes, voy a mandar otro cordero. Pero este cordero va a ser el último que vamos a sacrificar y mediante él ustedes van a alcanzar salvación. Los corderos de antes no sirvieron, esa era la regla. Pero venía otro cordero que nos iba a permitir limpieza, nos iba a permitir restauración, nos iba a permitir tener vida eterna. Esa era la Pascua tardía. Entonces, iglesia, todos podemos participar de la Pascua. Todos aquellos que son invitados a participar de la cena del Señor pueden participar de ella con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido, con un corazón dispuesto a decirle, Señor, la vida de una nación estuvo en decadencia, pero hoy vamos a empezar a hacer las cosas diferentes. Señor, estuvimos viviendo en pecado y eso ocasionó esto. Sí, aún los que están cautivos allá de tu familia, aún en esta restauración, en esta reforma que Ezequías trajo al pueblo de Israel, aún ellos pueden alcanzar la misericordia y regresar a su tierra. Yo no sé si a usted le emociona esto, hermano, pero yo lo estaba leyendo hoy en la mañana y decía, Padre, ¿cómo es posible que mientras la iglesia participa de la comunión, cómo es posible que mientras la iglesia come y bebe, tú estás restaurado? Por eso es que, hermano, yo les decía a los hermanos de allá de la iglesia de donde vengo, yo les decía a los ujieres, si yo miro que un ujier no toma la Santa Cena, yo me voy a acercar a él. Para regañarlo, pastor, no, para preguntarle por qué. Porque la cena del Señor es el pacto de Jehová sacando a su pueblo de Egipto. Porque la cena, la Santa Cena, la Pascua, es el pacto del Señor diciéndole a su pueblo la promesa que tiene por delante.
Porque la Santa Cena representa, olvídate del tiempo de esclavitud que viviste, porque no te vas a recordar más de ello. Porque la Santa Cena, la Pascua representa, te voy a trasladar a un lugar, no donde tú vas a vivir como tú quieras, te voy a dar leyes, pero esas leyes te van a servir, esas leyes te van a beneficiar, esas leyes te van a enseñar cuál es mi voluntad. Te voy a llevar a un lugar donde fluye la leche y la miel. La Pascua, la Santa Cena representa lo que Dios iba a hacer con su pueblo. ¿Sabe qué también más representa la Pascua? Que el enemigo no iba a poder destruir a tu familia. La sangre del cordero pascual era lo que impedía que el ángel de la muerte, como en algunas versiones lo manejan, dicen el ángel de Jehová, destruyera esa casa. Puede ser, póngase de pie por favor, yo no sé, mejor dicho, yo quisiera que el ministerio de alabanza subiera también y entonáramos un canto. Probablemente, hermano, es